alcanzó, concha. Profe, el control 3 será como el pasado. Sí, o sea, va a tener, seguramente van a tener como una semana para hacer el control 3, ¿ok? Este, eh, nuevamente ahí, como en el control 2, le daré todas las instrucciones, y de una vez hasta la pauta de corrección para que vean cómo se va a corregir el mismo, eh, y bueno, nuevamente tendrán que hacer un análisis, ¿verdad? Hacer varios cálculos, después hacer un análisis. Tienen la misma configuración del control 2. Ujú. Y sí, debe ser, lo más seguro es que dure como una semana. Este nos duró, de hecho, un poquito más de tiempo porque le cambiamos la fecha de entrega por todo lo que tuvimos en medio, por esa semana que inicialmente yo la tenía configurada en el sílabus, que era la semana del 18, y al final no las dieron, ¿verdad? Entonces cambió todo y por eso cambiamos tantas veces la fecha de entrega. Pero sí, el control 3 tendrán una semana para hacerlo, ya que es en grupo además y es más o menos largo, ¿verdad? Entonces para que tengan el tiempo suficiente para que hagan las cosas, se reúnan, lo discutan, ¿ok? Todo eso. Ok, entonces vamos ahora a presentar pantalla, de nada, y comenzamos nuestra clase de hoy. ¿Ya están preparados para la semana de la escuela? Participen, vayan a las charlas, eh, al concurso, a los concursos en general que hay. Ok, entonces, diagramas de fase. Entonces, bueno, hasta ahora ustedes me han escuchado nombrar la palabra fases varias veces. De hecho, estaba también en una de las preguntas, ¿verdad? En la pregunta 2, que tenía un material cerámico que tenía dos fases, que era bifásico, ¿verdad? Y bueno, las fases, como ya yo les había comentado alguna vez, la primera vez que nombré la palabra, tiene que ver con eh, compuesto que se genera, ¿verdad? Entre dos elementos, ¿ok? Eh, pero que la distribución de ellos es diferente dentro de dentro de un mismo material, ¿ok? Vamos a tener dos elementos que están combinados de manera diferente de sus cantidades y eso es lo que genera la fase, ¿ok? Entonces estas fases son porciones homogéneas dentro de un material que tienen sus propias características físicas y químicas, ¿ok? Va a tener su propia composición y al tener su propia composición, entonces obviamente va a tener sus propias propiedades en comparación con la otra fase que tenga al lado. ¿Ok? Y la idea ahora es que entonces podamos ver, estudiar esta fase a través de lo que se conoce como los diagramas de fase, que son representaciones gráficas de las distintas combinaciones que se pueden hacer de dos elementos. Nosotros lo vamos a ver solamente para dos elementos, pero también esto existe para tres elementos, ¿ok? Y a partir del estudio de estas representaciones gráficas, ver entonces cómo asociarlo a la estructura que van a tener estos materiales y las propiedades. Como yo les he dicho desde el inicio, lo importante, el tema central de todo lo que es ciencia de los materiales es que ustedes relacionen esas tres cosas. Estructura, que relacionen principalmente dos, pero después se le une la tercera, estructura, propiedades, ¿verdad? Esa relación que siempre va a existir y después lo que sería el proceso de fabricación que nos puede cambiar la estructura y por ende las propiedades. ¿Okay? Entonces, los objetivos de aprendizaje de esta clase y las siguientes, porque diagramas de fase lo vemos como en 2 o 3 clases, ¿ok? Es que ustedes puedan reconocer
las aleaciones a través de estas representaciones gráficas que se llaman diagramas de fase, ¿ok? Que sepan los principios termodinámicos que rigen estos diagramas de fase y las aleaciones, que aprendan a leer estos diagramas de fase, saber todos sus términos que significan, ¿ok? Y bueno, un diseño simplificado de estos diagramas, ¿ok? Que puedan aprender cómo diseñarlo, pero de manera súper simplificada, porque de verdad que el diseño de estos diagramas de fase requiere mucho tiempo, de unos software especiales, eso sí hay que dejárselo a los que se dedican 100% a esa parte como más científica de diseñar nuevas aleaciones. Y entonces ahí ya cuando uno diseña nuevos materiales, ahí sí tienes que sí o sí hacer el estudio del diagrama de fase, o sea, generar el diagrama de fase de esa nueva aleación, ¿ok? Nosotros nos vamos a quedar con aleaciones que ya existen, ¿verdad? Con aleaciones que seguramente ustedes quizás algún día tendrán que seleccionar un material de alguna de esas aleaciones para alguna aplicación, ¿ok? Entonces, nos vamos a quedar en ese análisis. Poder analizar entonces esas distintas fases, poder analizar la microestructura que se genera, ¿ok? De esas fases. Entonces, lo primero para estudiar diagramas de fase es volver a lo que son las soluciones, ¿verdad? En este caso, nuestros materiales, como nosotros hablamos acá solamente de sólidos, acá vamos a hablar de lo que se conoce como soluciones sólidas, ¿ok? Porque acá ya no tenemos el elemento puro generando un material, sino que tenemos las aleaciones, tenemos dos elementos, ¿ok? Entonces, bueno, como ya ustedes saben, una solución, ¿verdad? Es una mezcla o una disolución, es una mezcla macroscópicamente homogénea de una sustancia soluto dispersa en otra sustancia que se conoce como solvente, ¿verdad? En el caso de las soluciones sólidas, la diferencia aquí va a ser que ambas sustancias van a ser sólidas. A la hora de mezclarse no son sólidas, a la hora de mezclarse obviamente tienen que estar en estado líquido, ¿ok? Pero una vez que solidifican, vamos a tener uno de estos elementos sólidos va a estar en menor proporción y que va a ser el soluto, y vamos a tener el otro elemento que va a estar en mayor proporción que va a convertirse en el solvente. ¿Ok? Entonces, cuando se mezclan, ¿verdad?, dos sustancias en estados líquidos, ya para las soluciones o disoluciones que conocemos, ¿verdad?, pueden ocurrir estos tres tipos de reacciones, por así decirlo. Una es que sean completamente solubles el soluto en el solvente, ¿verdad? Como está aquí, en este caso, el agua y el alcohol, ¿verdad? Que son completamente solubles y entonces es capaz de disolver, el agua es capaz de disolver el alcohol, ¿verdad? Y entonces ahí uno dice que es totalmente soluble. Después tenemos la parcialmente soluble, ¿okay?, donde en este caso se añadió una cantidad de sal superior a la que puede disolver el agua, y entonces uno todavía puede observar los cristales de sal, ¿verdad? Entonces acá no distinguimos fases, aquí tenemos la mezcla totalmente homogénea y no sabemos, o sea, si no nos dicen que es agua y alcohol, nos va a ser muy difícil así a simple vista saber qué sustancias tenemos acá, ¿verdad? En cambio acá podemos distinguir dos fases, todavía una fase de agua y los cristales de sal, ¿verdad? Y ahí decimos que hay parcialmente soluble porque, bueno, esta agua que está acá es un agua salada, pues no es agua pura solamente. Y después tenemos cuando son totalmente insolubles, como en el agua y el aceite, y entonces podemos ver la separación de estas fases. Vemos acá arriba el aceite, ¿verdad? Y acá abajo el agua, que no se mezclaron, ¿ok? Esas son las tres posibles cosas que pueden suceder cuando se mezclan dos sustancias, ¿verdad?
Esto mismo va a ocurrir también en los materiales, en estos materiales sólidos, en estas aleaciones, ¿ok? Las vamos a mezclar cuando están fundidas en líquido y dependiendo de la cantidad que añadimos de un elemento en el otro, pueden ocurrir estas tres reacciones, ¿ok? En algunos casos son totalmente solubles a todas las composiciones que agreguemos, ¿ok? Y en otros casos vamos a ver que va a haber una cierta solubilidad, parcialmente soluble, y en otros vamos a ver que es totalmente insoluble. Entonces, ya dicho eso, estos son los conceptos, perdón, principales de diagramas de fase, ¿ok? A partir de esto, de hecho, podemos seguir generando el glosario, que por cierto he visto, ya más nadie ha metido más definiciones en el glosario, tengo que recordarles y tengo que hacer una actividad más de participación, ¿ok? Entonces, los conceptos principales que vamos a estar nombrando mucho en esta parte de diagramas de fase son componente, sistema, bueno, soluto y solvente, que ya lo acabamos de hablar, límite de solubilidad, disolución sólida, que lo acabamos de definir, fase, que ya también se las definí, energía libre, el sistema de equilibrio, equilibrio metaestable, que también ya les he hablado un poco de esto, ¿verdad? Microestructura, que también lo hemos hablado, y difusión, que ya lo hemos hablado. Acá se da mucho, obviamente el proceso de difusión es súper importante en esta formación de las fases, ¿ok? Entonces, a pesar de que ya les había definido fases, acá podemos verlo ya más gráficamente, lo que son las fases de un material, ¿ok? Si lo vemos desde el punto de vista microestructural, es decir, la imagen que podemos ver al microscopio, las fases las vamos a ver de distintos colores, ¿verdad? Cuando hablamos de microscopio, habíamos dicho, ¿verdad? Que habíamos visto y yo les había mostrado unas imágenes del microscopio donde se veían estos distintos colores. Bueno, entre la escala de grises. Desde muy oscuro, desde un negro a un gris intermedio al blanco. En este caso tenemos solamente dos fases, aunque acá se vea más oscuro, pero es solamente una cuestión de la fotografía. ¿Okay? Tenemos dos fases, una fase clara, que podríamos decir una fase blanca, y una fase oscura, un gris, ¿verdad? Y a cada fase se le da un nombre, ¿verdad? En este caso se le da una letra griega a las fases. Que las fases todas siempre se van a definir en estos diagramas con letras griegas. O sea, aquí decimos que la fase oscura es alfa y la fase clara es beta. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto a nivel a nivel atómico? En ese caso significa, como vemos acá, que hay una distribución de los átomos, de los dos elementos que estamos combinando, que es diferente en cada zona del material, ¿ok? Entonces, como lo ven acá si nosotros vemos, está toda la red cristalina, ¿verdad? Están todos los átomos, en este caso tenemos una aleación de níquel-cobre, los átomos de níquel son los grises, los átomos de cobre son los naranjas. Entonces, fíjense que hay una distribución diferente, ¿verdad? Acá podemos ver en esta zona que estamos marcando como fase A, ¿ok? O fase alfa, tenemos una distribución donde hay mayor cantidad de átomos de níquel, como pueden ver, y apenas una cierta cantidad de átomos de cobre dispersas de una manera relativamente homogénea, ¿verdad? Mientras que acá esta otra zona, este otro cuadro que estamos aquí mostrando, que llamamos fase B o fase beta, vemos que la distribución es pareja, o sea, hay 50% de níquel, hay 50% de átomos de cobre y están bien distribuidos, fíjense, formando una línea de átomos de cobre, una línea de átomos de níquel, una línea. Entonces, en un mismo material, la distribución de los átomos a nivel de la estructura cristalina es diferente. Y eso es lo que nos genera las distintas fases, que después al microscopio electrónico lo veríamos relativamente así como se ve acá. Esta foto no es de este tipo de aleaciones, pero bueno, es para poderles mostrar cuál sería la diferencia entre una fase y otra. ¿Okay? Entonces tiene que ver
a nivel atómico con esa distribución de átomos, cuánta cantidad hay de uno en el otro, ¿ok? Y cómo se distribuyen en esa estructura, ¿ok? Entonces estas serían las fases. O sea, al tener, esto ya cambia la composición química acá, porque aquí hay mayor cantidad de níquel, aquí está 50-50, entonces eso ya cambia la composición. Y al cambiar la composición, eso obviamente nos va a dar propiedades diferentes. Entonces, en este mismo material, al tener estas dos fases, por ejemplo, si le hiciéramos una prueba de dureza, la dureza acá va a depender más de la dureza que tiene el níquel, y acá sí va a ser una dureza que se relaciona con ambos elementos, ¿ok? Con el níquel y con el cobre, ¿ok? Va a haber un 50% de la dureza del níquel y un 50% de la dureza del cobre, ¿ok? Y entonces eso sería las fases, ¿ok? Son zonas homogéneas dentro de un mismo material que tienen su propia composición química y sus propias propiedades físicas, ¿ok? Entonces, como se pueden generar estos distintos tipos de mezclado, ¿verdad? Desde totalmente soluble, parcialmente soluble eh, eh, no soluble, ¿ok? Se genera también lo que se conoce como el límite de solubilidad, ¿verdad? Que nos da cuál es la concentración máxima que podemos añadir de un elemento, ¿ok? De un soluto en un solvente, ¿ok? Y para que se genere una siguiente fase, ¿ok? Para que cambie la fase. Entonces acá, por ejemplo, está el ejemplo del agua con azúcar, ¿ok? Si nosotros mezclamos agua con azúcar a 20 grados centígrados, esta temperatura que tengo aquí marcada, ¿ok? Mientras agrego un 20% de azúcar, se va a disolver totalmente en el agua a esa temperatura, a 20, bueno, y a todas las temperaturas, si lo ven acá, a 40 grados centígrados sigue siendo un agua se genera un sirope, ¿ok? Se disuelve totalmente a 60 grados centígrados también, 80 también, a 100 grados centígrados también. Mientras agrego solamente 20%. Mientras agrego 40% también se sigue disolviendo totalmente el azúcar en el agua, ¿ok? Pero ya llega un punto cuando agrego un 65% de azúcar, 65% de peso de azúcar en el agua, en esa cantidad de agua, a 20 grados centígrados, entonces ya ahí hay una parte del azúcar que no se va a disolver y empezamos a ver los cristales de azúcar ahí dispersos en nuestro sirope que se generó inicialmente. Entonces aquí ya empezamos a ver dos fases, la fase líquida, el agua ya dulce que se generó inicialmente, más esos granos de azúcar que no se disuelven. Entonces vemos ahí ya dos fases. Y ahí ya se genera entonces el límite de solubilidad. ¿Ok? Se genera el primer punto del límite de solubilidad, que cuando tenemos esa concentración a esa temperatura, entonces ya no se disuelve más el azúcar que seguimos añadiendo. ¿Ok? Entonces, si nosotros estudiamos eso, qué cantidad de azúcar a distintas temperaturas, se genera entonces todo este límite que está aquí, déjenme sacar el control, se genera toda esta línea que está acá, que va a ser ese límite de solubilidad. Si nosotros calentamos la solución de agua con azúcar que tenemos con 65% en peso, a medida que calentamos, entonces sí se empiezan a disolver esos granitos que a 20 grados centígrados no se disolvían, ¿ok? Y volvemos a tener solamente esa agua dulce, ¿ok? Ese sirope que estamos generando. Pero si yo sigo agregando azúcar a 40 grados centígrados, o sea, si llego a digamos, un 68% de azúcar, entonces nuevamente vamos a ver esos granos de azúcar ahí que no se disuelven, ¿ok? Y entonces ahí volvemos a otro punto del límite de solubilidad. Entonces, como ven, el límite de solubilidad es esa línea
que se genera, donde se separa la fase que nos queda inicialmente totalmente líquida, donde el azúcar está totalmente disuelta en el agua, y esa otra zona donde el agua ya no puede disolver, nuestra solución ya no puede disolver más azúcar, y entonces empezamos a ver dos fases, ¿ok? Entonces el límite de solubilidad nos va a separar fases, ¿ok? Y acá nos separa de una zona monofásica, es decir, mono, uno, ¿verdad? De una sola fase a una zona bifásica, es decir, donde tenemos dos fases, líquido más el sólido, ¿ok? Entonces, esto también se va a presentar en nuestras soluciones sólidas, ¿ok? Vamos a encontrar entonces que a medida que esta mezcla de dos elementos metálicos que hicimos en estado líquido, una vez fundidos ambos, a medida que empieza a solidificar, van a formarse zonas donde vamos a tener dos fases, y después zonas donde vamos a tener o una sola fase sólida o dos fases sólidas, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en estos diagramas de fase. Entonces, ¿qué son los diagramas de fase? Como ya dije en la introducción, es una representación gráfica, ¿ok? Del equilibrio termodinámico que existe entre dos o más fases, ¿ok? Entonces está controlado obviamente por temperatura, presión y la composición de las fases, ¿ok? Estos diagramas de fases son herramientas útiles para determinar el número y tipo de fases que se genera entre dos elementos cuando se produce una aleación, el porcentaje en peso de cada fase y la composición de cada fase, ¿ok? Vamos a tener tres tipos de diagramas de fase. Están los diagramas de fase de una sola componente, que eso ya ustedes lo conocen de química, ¿verdad? Que son los de los elementos puros, diagramas de fase de elementos puros. Y el que vamos a ver nosotros acá, que es el diagrama de fase binario, ¿ok? Donde se mezclan dos elementos. Y después tenemos los diagramas de fases ternarios, que ahí ya se mezclan tres elementos o tres compuestos. Y ese solamente lo vamos a nombrar, no lo vamos a ver en este curso. Estos son bastante más complicados y son los que se utilizan en las cerámicas, porque en las cerámicas generalmente, como ya vimos, en las cerámicas tienen más elementos, ¿ok? Y entonces ahí es donde se usan los diagramas de fases ternarios. En el caso de las aleaciones metálicas, los diagramas ternarios se utilizan para las superaleaciones, que esas tienen como 7 u 8 elementos, ¿ok? Entonces se estudia a través de las distintas fases que forma cada elemento, van a ser los componentes del diagrama de fases ternarios. Nosotros nos vamos a quedar solamente en los binarios. Ahorita, para recordarles, el diagrama de una sola componente, que son para sustancias puras, ¿ok? Son diagramas de presión-temperatura. Como ven acá, este es el diagrama del agua, ¿verdad? Que ya ustedes conocen. Acá está la presión, acá tenemos la temperatura. ¿Okay? Estas líneas rojas nos dan los límites de solubilidad, ¿verdad? Donde entonces cambia de fase el agua, ¿verdad? Y entonces acá tenemos la zona donde el agua es líquida, ¿verdad? A las presiones y las temperaturas en las que puede estar en ese estado. Acá tenemos cuando es sólida y aquí tenemos cuando es vapor, ¿ok? Entonces acá tenemos los límites de solubilidad. Las zonas monofásicas son monofásicas, solamente hay una fase en cada zona, ¿ok? Y hay un punto de equilibrio, ¿verdad? Un punto donde coinciden las tres fases, ¿ok? Eso también lo vamos a tener en los diagramas de fases binarios. Vamos a tener puntos donde vamos a tener en equilibrio las tres fases o donde vamos a tener en equilibrio dos fases, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos este punto acá, que ahí están en equilibrio el sólido y el líquido y el vapor en el caso del agua. ¿Cómo se construyen estos diagramas de fases? Se construyen a través de una serie de análisis térmico,
Es decir, cada aleación, cada concentración de los elementos, se hacen las mezclas necesarias y se someten a pruebas de calentamiento, enfriamiento, en las que se estudia la temperatura versus el tiempo, cómo se va primero fundiendo cada elemento o la mezcla de estos, cómo se va solidificando, los cambios que ocurren en esas gráficas nos van a dar la formación de las distintas fases. ¿Okay? Entonces hay distintas técnicas de análisis térmico. Está una que se llama análisis termogravimétrico, que te va midiendo el cambio de masa a medida que va sometiendo a calentamiento la muestra. Tienes el análisis térmico diferencial, que te puede mostrar estos cambios de fase. Está la calorimetría también. Y hay hay dos o tres más, pero ahorita se me fueron los nombres. Pero bueno, son toda una serie de técnicas de análisis térmico, esto combinado con estudio de microestructura y de composición, de difracción de rayos X, para poder ir identificando las distintas fases que se van formando y poder ir generando estos diagramas de fase. Obviamente ahora ya hay varios software que ayudan en ese proceso de formación de los diagramas de fase, pero como les dije, esto es principalmente ya muy, muy científico. Ustedes lo que necesitan aprender es cómo leerlos y cómo identificar cada una de las fases. ¿Okay? Entonces, en estos diagramas de fases binarios, vamos a tener dos tipos principales de diagramas de fases binarios. ¿Okay? Las principales características que tienen los diagramas binarios, como dice la palabra binario, son solo dos componentes, dos elementos que vamos a mezclar, ¿verdad? O dos sustancias que vamos a mezclar. En este caso, nosotros vamos a considerar, para el estudio de estos diagramas de fase, que la presión se mantiene constante, ¿ok? Generalmente a una atmósfera, y que los parámetros que nosotros vamos a variar en el estudio de los diagramas va a ser la temperatura y la composición, ¿ok? Entonces, el primero de estos diagramas de fases binarios son los sistemas isomorfos, los diagramas de fase isomorfo. ¿Ok? Y como lo dice la palabra isomorfo, significa que iso es igual, ¿verdad? Entonces, al final forman una sola fase, ¿ok? Porque hay solubilidad completa entre estos dos elementos, ¿ok? Tanto en estado líquido como en estado sólido. A todas las composiciones que podamos mezclar, todas las proporciones posibles que podamos mezclar de estos dos elementos, va a haber un rango de temperaturas en la que ellos van a formar una sola fase líquida, y después, cuando están solidificados, va a haber un rango de temperaturas en que ellos componen una sola fase sólida. ¿Ok? Pero para que eso ocurra, para que haya completa solubilidad entre dos elementos, tienen que darse 4 condiciones. ¿Ok? Ya yo más o menos las había nombrado antes. ¿Ok? Y estas condiciones se llaman las reglas de Hume-Roderick. ¿Ok? Vamos a escribir esa palabra, ese nombre. Y son esos 4 puntos que ven ahí. Tiene que existir la misma estructura cristalina, o sea, los dos elementos que estamos mezclando tienen que tener la misma estructura cristalina. Tienen que tener radios atómicos similares, con una diferencia de menos del 15%. ¿Ok? Tienen que tener electronegatividades similares, ¿okay? Porque si no forman, si es muy diferente la electronegatividad, entonces van a formar un compuesto cerámico en vez de una aleación. Y las valencias tienen que ser las mismas. ¿Okay? Ahí dice similares, pero tienen que ser las mismas. Entonces vamos a escribir acá. Entonces estas son las reglas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ahí estás. Puntito rojo. ¿Será que algún día voy a escribir bien acá? Reglas de Hume-Roderick.
Rotary. ¿Ok? Entonces, tienen que tener la misma estructura cristalina, radios atómicos similares, que la diferencia entre ellos, la diferencia de radios, sea menor al 15%. Electronegatividades similares, en ese caso, la diferencia de electronegatividades tiene que ser menor al 10%. Y valencias iguales. ¿Ok? Para que podamos tener la solubilidad completa. ¿Ok? Tanto en estado líquido como en estado sólido. Entonces, ¿qué forma tienen estos diagramas de fase? Este que ven acá. Entonces, esta es la representación gráfica. Este rectángulo que ven acá, ¿ok? Siempre se coloca así, en una forma, un rectángulo donde vamos a tener temperatura. De este lado también hay temperatura porque, o sea, las mismas temperaturas, obviamente. El mismo, ¿cómo se llama? La misma escala de temperatura. Acá vamos a tener también temperatura en grados centígrados. Acá tenemos la composición de el porcentaje en peso, WT significa en peso, de níquel, porque siempre se lee en este sentido la composición y se lee entonces en el sentido del elemento que va a estar en este lado del diagrama, ¿ok? Entonces, voy a dibujar acá un diagrama de fases genéricos. Perdón. Un diagrama de fases genérico lo más derecho posible. Sería un rectángulo. Vamos a tener, como son dos elementos, que a esos elementos les vamos a llamar componentes, son dos componentes, el componente A, que sería el elemento A, el componente B, que sería el elemento B. Acá vamos a tener las temperaturas relacionadas a el elemento A, y acá la temperatura al elemento B. ¿Ok? Acá tenemos la composición, la lectura de la composición, y va a ser el porcentaje en peso o el porcentaje atómico del componente B. ¿Okay? Siempre se lee con respecto al componente que está a la derecha, que sería el componente B. ¿Ok? Y como ven en este caso, que es el diagrama de fase isomorfo, va a tener esa forma así como de que hay un ojo, ¿verdad? Como si se generara un ojito acá. ¿Okay? En algunos casos va a ser más gruesa esta zona, o va a ser así delgadita como en este caso. ¿Okay? Este punto que está acá, que cierra esta zona, va a ser la temperatura de fusión de A, y este punto que ven acá va a ser la temperatura de fusión de B. ¿Okay? Acá vamos a tener la zona del líquido, o sea, donde a cualquier composición de A y B es totalmente líquido. Acá vamos a tener la zona del sólido, o sea, de la única fase sólida que se forma entre estos dos elementos a todas las composiciones. Y esta zona del medio es la zona bifásica, donde conviven el líquido, que todavía no ha terminado de solidificarse, más los granos del sólido que ya se empiezan a formar durante el proceso de solidificación. ¿Okay? Entonces esta va a ser una zona bifásica de dos elementos, y acá vamos a tener las zonas monofásicas de una sola fase, líquido y sólido. ¿Ok? Entonces, en este diagrama de fases, que está aquí de ejemplo, es de la aleación cobre-níquel, o sea que acá debería estar, falta colocar aquí el cobre, aquí estaría el cobre, aquí está el níquel. Aquí entonces, como les digo, esta es la temperatura de fusión del níquel. Esta sería la temperatura de fusión del cobre. ¿Ok? Y acá nos muestran entonces, cuando mezclamos cobre y níquel, cómo, cuál es su diagrama de fases, a qué temperaturas
entonces esa composición va a ser totalmente líquida, a qué temperatura solidifica y se forma el sólido, y así para cada una de las composiciones que vamos agregando, ¿ok? Acá podemos ver también los límites de solubilidad entre las fases, es decir, acá tenemos esta línea verde, ¿verdad?, que nos separa la zona monofásica donde estos dos elementos están totalmente líquidos, y la zona donde ya empiezan a formarse los primeros granos de sólido de fase alfa, ¿okay? Y ahí en donde entonces conviven ambas fases, la fase líquida y la fase de sólido alfa, ¿ok? Entonces esta es una zona monofásica donde van a estar ambas fases, ¿ok? Y después tenemos esta línea azul que nos da el límite de solubilidad entre esa zona bifásica donde están las dos fases y la zona donde ya está totalmente sólido el material. ¿Ok? Esos serían los límites de solubilidad. Y tienen nombres. En el caso de la que separa al líquido de la zona bifásica, se llama liquidus. Y en el caso de límite de solubilidad que separa la zona bifásica de la zona sólida, se llama solidus. ¿Ok? Entonces aquí ya empezamos a identificar muchas cosas de este sistema. Sistema es la otra palabra que les dije que íbamos a decir, ¿verdad? Al sistema se le llama a todo el grupo de aleaciones que se pueden formar entre estos dos elementos. Entonces, este diagrama de fases es el diagrama de fases del sistema cobre-níquel. ¿Ok? Entonces, este es el sistema cobre-níquel. Entonces, se le llama sistema a todas las posibles composiciones que se pueden dar entre estos dos elementos. ¿Ok? Todas las aleaciones que podemos generar con estos dos elementos, que serían todas estas que se ven acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá, donde leemos el porcentaje del elemento que estamos agregando, ¿verdad? Si nos paramos acá en el punto 0% níquel, significa que ahí tenemos 100% cobre, porque ese es el elemento que está ahí. Entonces acá tenemos 100% cobre. Y a medida que vamos agregando níquel, llegamos al 100% níquel. ¿Ok? Aquí ya no hay cobre, hay solo 100% níquel. ¿Ok? Entonces, obviamente, a medida que nos vamos moviendo, acá en 20, significa que hay 80% cobre y 20% níquel. Y así, a medida que vamos aumentando la cantidad de níquel, entonces va cambiando nuestra aleación. En este caso tenemos una aleación que es 60% cobre, 40% níquel. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se generó haciendo todas estas composiciones, o sea, se hizo una aleación de 90% cobre, 10% níquel acá, y se estudió cómo solidificaba y para poder generar estos puntos. Y así para cada una de ellas se hizo todo el estudio de todas las composiciones y se logró entonces generar este diagrama de fases que ven acá. ¿Ok? Como les dije, las fases entonces se colocan con letras griegas minúsculas, las fases ya sólidas, ¿ok? Porque aquí arriba el líquido solamente se coloca con la letra L, que va a ser de líquido, y ya las fases sólidas se colocan con letras griegas. Cuando genera una sola fase, como en este caso, siempre se le llama alfa, ¿ok? Y ya veremos en los otros diagramas cómo le vamos llamando a las distintas fases, ¿ok? Pues en el caso del cobre y el níquel, hay solubilidad completa, tienen la misma estructura cristalina, la cúbica central en las caras, tienen la misma valencia, +2, las electronegatividades son muy cercanas y los radios atómicos también. Cumple con las 4, tiene que cumplir las 4 reglas, no puede cumplir 2 o 3. Se tienen que cumplir las 4 para que haya solubilidad total, ¿ok? No solamente se puede cumplir una sola, ¿ok? Y bueno, eso es lo que permite, en este caso de la solubilidad completa, se generan esas soluciones sólidas sustitucionales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ello? Soluciones sólidas sustitucionales donde
los átomos de cobre o los átomos de níquel, dependiendo de la proporción que hay de cada uno, se ubican en las posiciones, en los puntos de red, en las posiciones regulares de la estructura, ¿ok? En vez de los intersticios. Entonces, en este caso, se generan soluciones sólidas sustitucionales, ¿ok? Soluciones sólidas sustitucionales, ¿ok? Son las que se generan acá. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ok. Entonces, en estos diagramas de fase, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer es, o sea, una vez que ya saben identificar cada parte del diagrama, o sea, los componentes, ¿verdad? Del sistema, que esto es un sistema, que hay en este caso 3 zonas de fases, 2 monofásicas, la de líquido, la de sólido, y las zonas bifásicas, ¿ok? Que estos son los puntos de fusión de los elementos como tal. Entonces nosotros ya podemos hacer estudios de distintas aleaciones acá. Entonces acá de hecho le marcan 2 aleaciones, o sea, le marcan 2 puntos, pero que corresponden a 2 aleaciones distintas, ¿ok? Tenemos este punto A, ¿ok? Que corresponde a una aleación que tiene, si nosotros hacemos una línea acá, ¿verdad? Hacia la composición, para leer la composición, este punto A está justamente en una composición que tiene 60% níquel y 40% cobre. ¿Ok? Entonces esa es nuestra aleación. Lo primero sería la aleación A, es de 60% níquel y 40% cobre. ¿Ok? En esa aleación A, nosotros podemos identificar la temperatura a la que está ese punto A, o sea, el punto de esa aleación, ese punto A de esa aleación, ¿ok? Porque nosotros podríamos marcar la línea completa y estudiarla desde que es líquida. De hecho, eso lo vamos a hacer. Un estudio desde que esta aleación es líquida hasta que solidifica completamente. Pero ahí, donde está marcado el punto A, nosotros podríamos leer la temperatura, marcando la isoterma, ¿verdad? Entonces podemos leer ese punto A, está en ese caso, esa aleación que es 60% níquel, 40% cobre, está a una temperatura en ese punto de 1100 grados centígrados. ¿Ok? Y como está en la zona de sólido, decimos que ahí solamente tenemos sólido alfa. ¿Y cuánto porcentaje tenemos? Solamente hay sólido, 100% de sólido alfa. ¿Ok? Entonces ya con eso nosotros describimos ese punto de esa aleación. ¿Ok? Ya ahí describimos que, bueno, está a 1100 grados centígrados, ahí estos 2 elementos ya están en estado sólido a esa composición. ¿Ok? Y como forman un solo sólido, una sola fase, es 100% esa fase alfa. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al punto B, entonces estudiar ese punto B es, como ya les dije, primero ver qué composición es, a tratar de hacer algo más o menos derecho. Entonces ahí nosotros podríamos decir que tiene un 38% de níquel, ¿verdad? Punto B, la aleación del punto B tiene un 38% níquel, ¿verdad? Y un 62% cobre. ¿Ok? Entonces, eso en composición de níquel y de cobre. Buscamos la temperatura a la que está y en ese punto B
está a una temperatura de unos 1250 grados centígrados aproximados, ¿verdad? Y fíjense que está en la zona bifásica, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener, en ese punto B, esa aleación está a esa temperatura, hay líquido más sólido alfa. Y podemos calcular cuánto porcentaje hay de cada uno de esos elementos. ¿Ok? Podemos calcular cuánto porcentaje de líquido hay en esa zona, en ese punto, y cuánto porcentaje de sólido alfa ya se formó en esa zona. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, se utiliza algo que se conoce como la regla de la palanca inversa. ¿Ok? ¿Y en qué consiste eso? Eso lo vamos a ver acá. Entonces, lo que consiste es que en ese punto B, trazamos una línea, ¿verdad? Que es la línea de la isoterma, o sea, la temperatura, la línea que nos permite leer la temperatura, ¿verdad? Marcamos allí esa línea y, y esa línea tiene que cortar los dos límites de solubilidad. O sea, tiene que cortar el límite de solubilidad con el líquido y el límite de solubilidad con el sólido, ¿ok? Porque es lo que nos demarca esa zona, ¿ok? Entonces, una vez que trazamos nuestra línea, ¿verdad? Recta acá, entre la zona en la que está delimitado, nosotros podemos entonces calcular, ver acá, en este punto vamos a tener la concentración de líquido, C sub L, ¿ok? Esta va a ser nuestra concentración del punto que estamos estudiando, y acá vamos a tener nuestra concentración de sólido, ¿ok? Porque estamos justo en el límite con el sólido, ¿ok? Entonces, fíjense, bueno, de hecho el punto, yo había puesto 38, pero ahora aquí más, con mayor zoom, en realidad es 35% níquel, 65% cobre a 1250 grados centígrados, que era el punto B, ¿ok? Entonces, acá, en este punto que yo marqué, la concentración de líquido, podemos verla aquí, la leemos acá en cuánto porcentaje de esa concentración de líquido tiene de níquel y cuánto de cobre. Es decir, nosotros ahí C sub L la leemos con respecto al porcentaje de níquel nada más en este caso. Vamos a decir que C sub L tiene según esto, 31,5% níquel. 31,5% níquel. Obviamente la diferencia con respecto a 100 nos va a dar cuánto de cobre. Y C sub alfa, la concentración del sólido, va a tener, según esto, un 42,5% de níquel. ¿Ok? Y ahí leemos, entonces ya sabemos cuánto tiene C sub alfa y cuánto tiene C sub L. ¿Ok? Y esto ya lo sabíamos porque ya lo habíamos dicho que era 35%. ¿Ok? C sub 0 es 35% níquel. ¿Ok? Entonces, con la regla de la palanca inversa, para nosotros entonces calcular cuánto porcentaje de líquido y cuánto porcentaje de alfa hay allí, lo que hacemos es lo siguiente. Para saber cuánto líquido hay, tenemos que usar, fíjense, a esta línea que dibujamos acá le llamamos la palanca. Y el punto de la concentración que nosotros estamos estudiando, que sería nuestro punto B, va a ser el punto de apoyo de esta palanca. ¿Ok? Entonces acá se toma como si acá hubiese dos pesos, por eso se le dice la palanca, como si hubiese dos pesos y están aquí en equilibrio con este punto B. ¿Ok? Entonces a esta zona, fíjense, se le llamó S, a esta zona de la palanca, ¿ok? Desde el punto B hasta el punto donde está C sub alfa. Y a esta zona de la palanca se le llamó R, que es desde el punto C sub L hasta el punto B, donde tenemos C sub 0, que es nuestro punto de apoyo de la palanca. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto porcentaje de líquido hay, yo tengo que tomar el brazo de la palanca, la zona de la palanca que está opuesta a mi concentración de líquido. ¿Ok? Entonces,
tomaría esta zona, S, ¿verdad? Entre la sumatoria total de toda la palanca, o sea, el largo total de toda la palanca, que es R más S, por 100, para poder calcular el porcentaje de líquido que tengo en ese punto B. Y el porcentaje de alfa, entonces, sería todo lo contrario. La zona, ¿verdad?, que es opuesta a donde está C sub alfa, que sería R, entre el largo total de nuestra palanca, R más S, por 100. ¿Ok? Y ahí yo tengo el porcentaje de líquido y el porcentaje de alfa. Como ellos tienen que sumar 100%, porcentaje de líquido más porcentaje de alfa, suma 100. ¿Ok? Entonces, si ya yo calculé uno, usando esta ecuación acá, puedo calcular el otro directamente, sin tener que usar la otra ecuación. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo así, calculándolo cada uno con su ecuación de la palanca, o ya con esta última, donde ambas fases deben sumar 100% en ese punto. ¿Ok? Entonces, ¿ese qué sería? Ese sería, en este caso, C sub alfa, ¿verdad? Menos C sub 0. Ahí me daría el valor que hay de la longitud que hay de esta zona de la línea, ¿ok? C sub alfa menos C sub 0. Y R sería C sub 0 menos C sub L. Y ahí tengo el valor de esta otra zona de la palanca, ¿ok? Y ustedes ya conocen los valores, los tienen acá. Tienen que C sub L es 31,5% de níquel, C sub alfa 42,5% y C sub 0 35% de níquel. Entonces, con esos valores ya ustedes pueden calcular el porcentaje de líquido y el porcentaje de alfa que hay en este punto B en nuestra zona bifásica. Y con eso describir lo que está ocurriendo en esa zona. Eso es lo que vamos a hacer, eso es una de las cosas que vamos a hacer con este estudio de los diagramas de fase. Poder evaluar para una aleación en cada punto del diagrama en qué estado está, si está en estado líquido o está ya en estado sólido o está en esta zona bifásica donde conviven ambos estados, líquido y sólido, ¿okay?, dentro de ese proceso de solidificación. Entonces, bueno, aquí está toda esa explicación nuevamente, ya escrita en palabras de la regla de la palanca inversa, todo lo que acabo de explicar, ¿ok? Y acá está ya el resumen de esas ecuaciones, ¿ok? Las fracciones en peso, acá está en fracción en peso, yo lo puse en porcentaje, tiene que sumar 100%, si es fracción en peso tiene que sumar en 1, ¿ok? Y esas ecuaciones que les decía para poder calcular las fracciones en peso, y si se lo multiplican por 100, ya les da el porcentaje en peso que hay de líquido o de alfa, ¿ok? Acá está nuevamente la palanca dibujada con los dos pesitos, la fracción en peso de líquido, la fracción en peso de alfa y el punto de apoyo, ¿ok? Y bueno, obviamente hay un momento de equilibrio, ¿verdad?, que sería el peso por el largo de este lado, va a ser igual al peso de el otro componente, alfa, por el largo de este punto de la palanca, ¿ok? Entonces esa es la regla de la palanca inversa. Acá ya están los cálculos de ese proceso que les expliqué y nos da que la fracción en peso del líquido es 0,68, si lo multiplicamos por 100 sería entonces hay un 68% de líquido y la fracción en peso de alfa es 0,32, al multiplicarlo por 100 nos da que hay un 32% de alfa. Entonces en ese punto B tenemos 68% líquido y 32% de sólido alfa, ¿ok? Entonces, ¿cómo estudiar completamente esa aleación? Para estudiar completamente esa aleación, que es nuestra aleación C sub 0, que tiene 35% níquel y 65% cobre, yo tendría que haber marcado desde acá, desde el estado líquido, una línea
la línea que me indica que esa es mi aleación de estudio. Esta que estoy dibujando. Bueno, imagínense que es recta. ¿Ok? Entonces ya yo sé la composición que tiene de níquel y de cobre. Y yo puedo ir estudiando punto a punto, o sea, de temperatura a temperatura, lo que va ocurriendo esa aleación, cómo solidifica esa aleación. ¿Okay? Entonces yo puedo empezar desde acá, desde 1300 grados centígrados, a 1300 grados centígrados, en ese punto. Estoy solamente en la zona líquida, es decir, los dos elementos están en estado líquido en ese punto. Entonces, a esa temperatura y esa composición de níquel y cobre, yo digo que tengo 100% líquido. La aleación se sigue solidificando y llega aquí al límite, ¿verdad?, del líquidus. Y ahí, en ese límite, está en equilibrio el líquido con los primeros granos que se tienen que empezar a nuclear de la fase alfa. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto, ya empiezan a formarse estos cristales, se empiezan a nuclear los primeros cristales de fase alfa. A medida que sigo bajando la temperatura, estos se nuclean se generan más núcleos de fase alfa y comienzan a crecer además. O sea, se nuclean, se solidifican más, más zonas de nuestra aleación fundida, formando fase alfa, y empiezan a crecer, hasta que llega a este punto. Acá también en este punto de sólidos, en el límite de solubilidad, va a estar en equilibrio todavía algo de líquido más los granos de alfa ya formados y crecidos con el sólido ya completamente solidificado. En lo que pase yo, o sea, sigo bajando la temperatura y lo que yo pase, este límite de solubilidad, ya queda totalmente solidificada. O sea, todo lo que me quedaba de líquido se terminó de convertir en fase alfa. Entonces, cuando ya estoy en toda esta zona, hasta temperatura ambiente, entonces yo voy a tener solamente el sólido, ¿verdad?, que tiene una sola fase alfa. ¿Ok? Entonces acá, si yo hiciera el estudio microestructural, es decir, tomara la muestra, la preparo y la veo al microscopio, lo que voy a ver son solamente todos los granos son iguales, van a tener la misma coloración, ¿ok? Y no va a haber una diferencia de colores entre los distintos granos, solamente vamos a ver los límites de grano, y todos estos granos son de fase alfa, todos ellos, ¿ok? Si yo tomara la aleación acá y la pudiera ver al microscopio, entonces acá yo lo que vería son algunos granitos de los granos de esa fase alfa formado, ¿ok? Estos son los granos de alfa, en el líquido, como flotando en el líquido de nuestra aleación, ¿ok? Eso es lo que vería en esta zona. Mientras que acá, en esta zona, solo vería líquido, ¿ok? Entonces aquí tengo 100% líquido. Acá en el punto B, digamos que este es nuestro punto B, para no volver a calcular, tenemos 68% líquido y 32% alfa. Y en este punto tenemos 100% alfa. ¿Ok? Entonces ese es el análisis que podemos hacer en el diagrama de fases de nuestra aleación. Y en esta zona utilizamos la regla de la palanca inversa para poder calcular los porcentajes de cada una de las fases, de las dos fases que están conviviendo en esa zona. Obviamente, a medida que nos movamos, esto va a cambiar, ¿ok? Mientras más cerca estemos acá del líquidos, va a aumentar el porcentaje de líquido, ¿verdad? Y mientras más cerca estemos del límite de solubilidad de sólidos, va a aumentar el porcentaje de alfa, ¿ok? Tiene que darles mayor porcentaje de alfa. Esto es importante que lo vean porque muchas veces en los ejercicios yo veo que lo hacen mecánicamente y a veces se equivocan en la regla de la palanca, en qué zona tomaron para la regla de la palanca, ¿ok? Y entonces les da
en este punto, por ejemplo, en el punto B que estamos estudiando, se equivocan y les da inverso, les da que hay 68% alfa y 32% líquido. Porque tomaron erróneamente, en vez de tomar la parte inversa, tomaron la misma zona que está pegada al sólido alfa, por ejemplo, en este caso, que le estoy diciendo. Entonces, una manera de ustedes darse cuenta que no se equivocaron, que tomaron bien la palanca inversa, es ver esa ubicación del punto que están estudiando. Si estoy más cerca de el límite de líquidos, entonces tiene que haber más porcentaje de líquido, y si estoy más cerca de del límite de sólidos, tiene que haber mayor porcentaje de sólido. ¿Okay? Entonces, estén atentos a eso, a hacer ese análisis y no quedarse con la parte mecánica de hacer el cálculo, que el cálculo es bastante sencillo, solo que eso, tienen que recordar, por si se equivocan tomando la palanca inversa, ver dónde están, pues, dentro del diagrama, para ver que el valor que les dio de cada fase es correcto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, acá está ese análisis que les estaba haciendo yo ahorita, ¿verdad? Aquí está la línea de la aleación para hacer ese estudio de todo el sistema, de toda esa aleación, cómo solidifica, ¿ok? Y entonces identificar las fases que están en equilibrio. En estos diagramas nosotros estamos en una situación ideal de equilibrio, ¿ok? Es decir, en esta construcción de los diagramas se supone que le dimos todo el tiempo posible al material para que formara la fase de manera ordenada, ¿ok? Y totalmente homogéneo, ¿ok? Y entonces ahí nosotros decimos que estamos estudiando el diagrama de fases en equilibrio, ¿ok? Entonces, fíjense, acá marcan varios puntos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, para ir describiendo la solidificación de esta aleación, ¿ok? Y en el punto A, como les decía, ahí ya estamos solamente en la zona monofásica de líquido, entonces ahí el dibujito, los dibujos son siempre así un círculo, y dentro del círculo se empiezan a colocar lo que hay en cada zona del diagrama. Entonces acá solamente hay líquido, se coloca la letra L, sin más nada. Se empieza a solidificar la muestra, es decir, dejamos que se enfríe, ¿verdad? Estamos bajando la temperatura. Y acá, como les decía, al tocar el límite de solubilidad, se empiezan a formar, es la nucleación de los granos de la fase alfa, de la fase sólida que se está formando entre estos dos elementos. ¿Ok? Entonces allí ustedes van viendo que tenemos dos fases, líquido más esos granitos de fase alfa. ¿Okay? Y con la regla de la palanca inversa, porque ahí también, a pesar de que estamos justamente sobre la línea, uno podría hacer la regla de la palanca y en ese punto decir que, bueno, el líquido va a tener la composición de la aleación, que es 35% níquel, y el sólido alfa nucleado va a tener la composición que nos da acá, con este límite de solubilidad alfa, el 46% de níquel. ¿Ok? Seguimos solidificando. Y ahí entonces, en ese punto C, vamos a tener ya esos granos que se nuclearon inicialmente en el punto B, ya crecieron un poco más, fíjense que son más grandes, ¿ok? Y ahí, bueno, con la regla de la palanca inversa podemos saber cuánto porcentaje hay de alfa, cuánto porcentaje hay de líquido. Seguimos enfriando, llegamos al otro punto y fíjense lo que les comentaba, hay más núcleos, están más grandes y nos queda muy poquito líquido allí sobre el límite de solubilidad. Lo sobrepasamos ese líquido porque seguimos enfriando y ahí ya está totalmente solidificada la muestra y tenemos solamente los granos de fase alfa. ¿Ok? Pero bueno, esos son procesos ideales, ¿verdad? Donde existe el equilibrio. Pero para el equilibrio total se requiere de muchísimo tiempo. ¿Ok? Y eso entonces hace que el proceso sea muy lento. Y bueno, ya sabemos que
procesos de producción lentos, entonces se encarece el material, ¿verdad? Se gasta más energía, además, más tiempo. Entonces, en realidad, en los procesos de fabricación, las condiciones de enfriamiento no van a ser siempre en equilibrio, ¿ok? Porque se va a generar un enfriamiento rápido. Esos enfriamientos rápidos van a generar que nuestras fases no sean uniformes, haya una segregación de fases, ¿ok? No va a haber uniformidad. Entonces, segregación de fase, que aquí está mostrada con estos distintos gradientes de coloración del azul, ¿verdad? Desde un azul muy intenso a un azul más clarito, ¿verdad? Eso significa que va cambiando la composición del porcentaje de los elementos dentro de una misma fase, dentro de un grano, ¿ok? Va cambiando la composición de níquel y cobre, ¿ok? Entonces lo que se hace es después un tratamiento térmico de homogenización, es decir, una vez solidificada la muestra, una vez que ya llegamos a la temperatura ambiente, se vuelve a meter al horno, se hace un calentamiento un poquito más controlado, y luego el enfriamiento un poquito más lento, no tan rápido como en el proceso general, y se logra entonces la homogenización de nuestra fase, es decir, que tenga todo el porcentaje de níquel, o sea, todo el grano con toda la fase, tenga el porcentaje de níquel de nuestra aleación, ¿ok? En este caso era una aleación del 35% níquel. Cuando se hizo el enfriamiento demasiado rápido, quedó así distribuido dentro de la misma dentro del grano, y después, con ese tratamiento térmico de homogenización, logramos que ahora el grano sí esté completamente todo bien distribuido y solamente tenga la composición original de nuestra aleación. ¿Okay? Y bueno, en ese proceso, como el material ya está sólido, porque en este tratamiento térmico no lo fundimos, es un tratamiento térmico donde el material se tiene que mantener sólido. Entonces, para que se homogenice, deje de estar así segregado, entonces ocurre el proceso de difusión. Aquí ocurre una difusión de los átomos de níquel y de cobre, empiezan a acomodarse en este proceso de calentamiento para poder homogenizar la fase. ¿Ok? Bueno, ya se nos hizo la hora de clase. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Entonces, bueno, como podemos ver, tenemos estas representaciones gráficas conocidas como diagramas de fase, que nos permiten entonces estudiar sistemas de aleaciones, es decir, todas las distintas aleaciones que podemos generar entre dos elementos. ¿Okay? Ya en la siguiente clase vamos a ver un poquito más cómo se generan, ¿verdad? Cómo a partir de estas curvas de análisis térmico se genera el diagrama. Y de ahí vamos a pasar a otro tipo de diagramas binarios que ya tienen, que ya ahí no hay solubilidad completa entre estos dos elementos. Entonces vamos a ver que tienen distintas formas, ¿ok? Y hay una forma muy característica que son los diagramas de fase eutécticos, que yo les llamo los diagramas de fase Pikachu, porque tienen esa forma así como el Pikachu de las dos orejitas, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por quedarse, porque no se quedaron todos, y por venir a la clase. Y nos vemos el próximo martes, ¿ok? Que les vaya bien en lo que queda de semana y disfruten la semana de la escuela. Así que, no sé si tienen alguna pregunta. No. Ok, chao, chao.